Y bienvenidas al Coloquio Internacional Sociedades Algorítmicas y sus resistencias desde Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Grupo Ecologías Digitales, el International Institute for Philosophy and Social Studies y Flaxo Radio. Mi nombre es Mario Portugal y el día de hoy voy a estar moderando este evento. Este evento surge a partir de una iniciativa del Grupo Ecologías Digitales bajo la interrogante de qué es lo que está pasando en las sociedades latinoamericanas en una época donde hay una ingente cantidad de datos y también de procesos que han sido prácticamente incorporadas por casi todas las instituciones en la actualidad. Toda esta información está siendo almacenada en estas bases de datos que están extrayendo información de nuestra vida diaria, ¿no? Y que está teniendo efecto sobre nuestra salud, sobre nuestros hábitos recreativos, sobre las mercancías. Es decir, hay una combinación entre lo que es la vida y también pues todas estas tecnologías no humanas, ¿no? Que están cambiando prácticamente lo que son las sociedades. Y nosotros pues queríamos, nos estamos preguntando cuáles son los efectos sobre las sociedades latinoamericanas y del Caribe, y por eso estamos en este momento organizando un dossier en la revista Pléyade junto con el International Institute for Philosophy and Social Studies, donde queremos precisamente hacer reflexiones académicas sobre este fenómeno. Sin embargo, también a partir de una reflexión un poco más cuidadosa, también llegamos a la conclusión de que es necesario generar un espacio y que este espacio genere diálogo con investigadores, con organizaciones y personas que en Latinoamérica y el Caribe que estén reflexionando y también tomando acciones sobre los efectos que está teniendo la tecnología en la sociedad. Entonces, de esta manera surge este coloquio donde hemos invitado a 3 expositores para que nos comenten un poco sobre las experiencias que ellos han tenido en sus respectivos países. Vamos a escuchar entonces 3 experiencias desde Colombia, desde Ecuador y desde Bolivia. Y estas personas nos van a estar comentando precisamente cuáles son los hallazgos, cuáles son los retos que ellos ven a partir de esas experiencias en sus países. Vamos a iniciar entonces presentando a nuestro primer expositor. Vamos a presentar a Darío Vázquez Padilla. Él es doctor en sociología de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Sus intereses de investigación incluyen el estado racial en Latinoamérica, el colorismo, raza, racismo y desigualdades sociales. Sus trabajos más recientes analizan los discursos sobre raza, etnicidad y racismo en los informes del gobierno colombiano enviados al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, así como en los casos de discriminación racial que llegan a las instancias de la Corte Constitucional de Colombia y en el proceso de aprobación de la denominada Ley Antidiscriminación en este país. Darío nos va a estar comentando sobre una experiencia llamada Racismómetro, que tenía pues el objetivo de analizar los mensajes racistas en medios de comunicación y redes sociales durante las elecciones presidenciales de esta sesión. Por favor. Bueno, vamos entonces a escuchar a Nathalie Maya. Ella es comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador, es magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y maestra en historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador.
Ella es educomunicadora en la Oficina Regional Sudamérica de la DBB Internacional e investigadora externa en el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico de la Universidad Central del Ecuador. Nathalie es consultora en comunicación, en temas de cultura, educación y trabajo, y el día de hoy nos va a estar hablando sobre una investigación que precisamente realizó con el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico, titulado Hacia una caracterización de los y las repartidoras de la economía de plataformas en Ecuador. Nathalie, muchas gracias. Por favor, cuéntanos un poco sobre esta experiencia. Hola Mario, hola a todas las personas que nos están escuchando a través de Flaxo Radio y también de las redes de Ecologías Digitales. Muchas gracias por esta invitación y también a mis compañeros de mesa. Bueno, el Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico es un espacio de investigación y de vinculación que tiene la Universidad Central. Está conformado por diferentes facultades, entre ellas las de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. Está también la Facultad de Ciencias Económicas, entre otras, ¿no? El observatorio se ha planteado como una instancia para mirar la condición del trabajo en el contexto ecuatoriano. Y en ese sentido hemos realizado ya algunas investigaciones. El observatorio surgió en medio de la pandemia en 2020 y desde entonces hemos logrado ya, digamos, explorar un poco el campo del trabajo. Y una de las investigaciones que realizamos es precisamente la que tú mencionabas, que es hacia una caracterización de las y los trabajadores de plataformas en Ecuador. Voy a compartirles en este momento una presentación. No sé si se puede ver ahí ya. Todavía no, a ver, dame un segundo, por favor. Bueno, ya está subida. Okay. Ya está subida, pero no la puedo compartir. O sea, no se ve en la pantalla, ya está subida. A ver, vamos a pedir a nuestro técnico a ver si nos puede colaborar con eso. Enseguida, por favor. Bueno, en todo caso les voy contando cómo surgió la experiencia de esta investigación. En Ecuador, cuando sobrevino la pandemia, se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que era una ley de corte neoliberal y que a breves rasgos flexibilizó el despido, abarató los costos de despido en Ecuador y, digamos, complicó más la situación ya difícil del trabajo en el medio ecuatoriano. Entonces, en ese contexto nosotros investigamos cuál era el resultado de esta ley. Vimos que habían poblaciones de trabajadores esenciales más afectados por la pandemia y por la ley. Y entre esas poblaciones, sin digamos, advertirlo anteriormente, nos encontramos con la delicada situación de los repartidores de plataformas, que, digamos, un sector que se disparó en medio de la pandemia por las obvias restricciones del confinamiento. Entonces, a partir de eso, consideramos el crear una caracterización, es decir, conocer un poco las condiciones de esta población y, digamos, a través de datos cuantitativos y cualitativos, construir precisamente esto que les señalo. Entonces, lo que buscaba esta investigación es crear evidencia de la condición del trabajo de los repartidores de plataformas. No sé si es que ya pudimos subir la presentación o... Te voy a pedir que hay un icono que... Sí. Con icono de pantalla. Ese es el que... Creo que son un poco pesados porque no... el archivo está pesado porque no se logra subir. O sea, ya le he subido, pero no aparece. En todo caso, voy a seguir en
en la exposición. Bueno, entonces, para conocer esta población teníamos algunas dificultades. Para empezar, digamos, no había un registro que las empresas de reparto, que las plataformas de reparto desearan, digamos, llevar hacia conocimiento público. Entonces, por el lado de las empresas era un poco complicado. Y por el lado de los trabajadores también había una dificultad de llevar a cabo un registro general. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, que se realiza en Ecuador por parte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, que se realizan entregas parciales, me parece que son trimestrales, y luego se consolida anualmente. Entonces, a través de los datos de esta encuesta, que investiga toda la condición de empleo, desempleo y subempleo, logramos construir una población objetivo a través de 3 criterios que son la rama de actividad, es decir, el sector económico, por así decirlo, que sería el reparto, el grupo ocupacional, que serían los mensajeros, repartidores y demás, digamos, variantes del trabajo de reparto, y además la relación laboral, porque conocíamos que una de las condiciones, digamos, a través de las cuales funciona el reparto es que no exista una relación laboral reconocida de manera formal. Entonces, bueno, esto fue el primer paso para la construcción de la población que estudiamos, ¿no? El segundo paso fue un poco armarnos de los datos, digamos, de los conceptos que nos permitían entender esto, y trabajamos mucho con autores que ya habían analizado el capitalismo de plataformas, y en este sentido vimos que existía un rol interesante de las plataformas, en el sentido de que mediaban la relación que anteriormente era directa entre los proveedores de los bienes, que por lo general son restaurantes, por ejemplo, en el reparto de comidas, restaurantes, y había, digamos, el punto de conexión era el repartidor hacia el consumidor. La plataforma lo que hizo fue mediar la relación entre los tres actores, digamos, de esta relación, y de tal manera el restaurante se comunicaba con la plataforma, igualmente el consumidor con la plataforma y el repartidor con la plataforma, y ya no existía como que una relación directa entre ellos. Entonces, en general, podemos señalar, antes de avanzar sobre la situación específica de Ecuador, podemos señalar algunas cosas muy breves sobre el capitalismo de plataformas y la forma en la que se precariza el trabajo, ¿no? Primero, es importante considerar que para los trabajadores de plataformas la mayor parte del tiempo se destina a actividades laborales. Así también existen situaciones de flexibilización. Además, se ha impulsado una retórica en la que los trabajadores son desdibujados en su condición de trabajadores y se los plantea como socios, colaboradores, y valores como la autonomía, la administración del propio tiempo se vuelven, digamos, más llamativos tanto para los trabajadores, y se impulsan desde estas empresas. ¿Qué personas acceden a este tipo de trabajos de las plataformas? Son personas que no logran entrar a un empleo formal, son personas que perdieron empleos. Esto es una situación, digamos, muy específica de la pandemia, que fue un incremento altísimo del desempleo. Y son personas que podían acceder a un medio de movilización en ocasiones bajo la modalidad de alquiler. Además, son personas migrantes o jóvenes que no tenían oportunidades ni de estudio ni de empleo adecuado. Eso sobre el tema de a qué personas acceden. El segundo, digamos, como caso para considerar esto es que la precarización, digamos, en el medio ecuatoriano es una tendencia histórica, no es, digamos, esta es una cosa reciente. Los estudios de plataformas, por ejemplo,
en sociedades como las europeas encuentran la precarización como algo nuevo, porque hay un estado de bienestar fuerte y presente, pero esa no es la condición del Ecuador y en general de muchos países de Latinoamérica, sino que es la precarización, la desvalorización y la pauperización de la fuerza de trabajo, ¿no? Lo que sí es nuevo para nosotros es el papel de lo digital como mediador de esta precarización. Bueno, entonces ahí empiezo un poco con el tema de la caracterización de los trabajadores de reparto. Los riders, como se les conoce en Ecuador, se caracterizan por ser mayoritariamente urbanos. Hasta los primeros datos que tuvimos en 2021, estamos actualizando ya los datos, hasta ese año, pues era mayoritariamente urbana, se asentaba en Guayaquil, Quito, Daule, Puerto Viejo y Cuenca, que son ciudades importantes. Son mayoritariamente masculinas, es decir, que hay un 92% de trabajadores varones ejerciendo el reparto en plataformas. El 80% es joven, menor de 40 años, y esto habla mucho de la fuerza que requiere, digamos, el trabajo en plataformas. La mayor parte tiene estudios secundarios, un 45%, pero también hay bastante gente con estudios superiores, ese es un 24%, e incluso se ha encontrado gente con estudios de posgrado, ¿no? Hay una población mestiza, es del 77%, que es la mayoritaria, y hay una presencia importante de la población extranjera que se encuentra en condición de migración económica ejerciendo el trabajo de reparto. Bueno, entonces lo que vimos es que de alrededor de 7,000 más o menos trabajadores que existía para diciembre de 2019 en este sector, se disparó para diciembre del 2020, se contabilizaban alrededor de 24,000 trabajadores. Entonces hay un aumento brutal en ese sentido. Pero desde diciembre hasta los últimos datos que teníamos, desde septiembre de 21, ya hubo una disminución de esa población y en ese momento ya se habían reducido al menos 4,000 trabajos de este sector. Entonces, lo que se puede observar es que hay un incremento acelerado por las condiciones de la pandemia, por el gobierno de la pandemia. No solo la pandemia actúa, digamos, de manera ¿cómo decirlo?, como omnipotente, sino que hay un gobierno sobre la pandemia, y ese gobierno en nuestro país incluyó la destrucción de las ya difíciles condiciones del empleo, implicó el abaratamiento del despido, implicó la pérdida de muchos trabajos en el sector público y privado. Entonces, este es un caldo de cultivo, digamos, que permite también que haya un aumento de la población de trabajadores. Entonces, digamos, podemos ver esos datos. Si me permiten un momento, entonces, bueno, después de esta caracterización, nosotros habíamos trabajado ya en un índice que se llama el índice de precariedad laboral. Junta 3 criterios para considerar si un sector o un trabajo es o no es precario. Bueno, por motivos de tiempo lo voy a resumir muy cortito. Este índice se construye con 3 criterios. El primero es que un trabajo es precario si es que el ingreso es menor al salario básico. El segundo es la jornada. Un trabajo es precario si la jornada es diferente a 8 horas diarias o 40 semanales. Y un trabajo es precario si es que no permite el acceso a la seguridad social, que en nuestro país brinda servicios de salud y pensiones por vejez. Entonces, en esa línea vimos que había precariedad por los 3 criterios para septiembre del 2021. Por los 3 criterios era el 41% de la población de trabajadores. Solamente por falta de acceso a la seguridad social era el 11%. Por jornada inadecuada había, digamos, un dato menor en el sentido de que habían trabajadores que no cumplían las 8 horas y no menos.
pero sí cumplían más de 8 horas. O sea, era precario porque no trabajaban 8 horas, sino porque trabajaban hasta 12 horas y aún a pesar de eso no tenían ni siquiera el salario básico como ingreso. Y por último, por ingresos bajos era el 35%. Vimos además que había un dato muy importante que es el del empleo no remunerado, es decir, de trabajadoras o trabajadores del reparto que no percibían los ingresos, sino que por lo general de grupos familiares acompañaban al reparto, pero no percibían ningún salario, sino que esa era, digamos, parte de la economía, los ingresos eran parte de la economía familiar. Entonces, en septiembre de 2021, el trabajo, todas estas condiciones eran de precariedad. El trabajo estable solamente estaba para el 1% de la población de trabajadores de plataformas. Bueno, en general, por el momento, digamos, un poco por la falta de tiempo, voy a presentar un poco la conclusión más importante, y es que el ingreso de las plataformas de reparto al mercado de trabajo ecuatoriano y específicamente al sector de reparto deterioró gravemente las condiciones de trabajo en la población de trabajadores del reparto. ¿Y esto por qué? No he conversado mucho sobre esto, pero a breves rasgos. Existen, a partir de los criterios de la construcción de la población que hicimos nosotros, existen 3 tipos de trabajadores del reparto. Unos son los trabajadores de plataformas, otros son mensajeros propios que trabajan con relación de dependencia, es decir, con un contrato, con estabilidad para una empresa, solo ejercen mensajería. Y hay otro tipo de repartidores que son repartidores de empresas que hacen reparto y reparten todo tipo de bienes. Ellos también tienen derechos laborales. Entonces, hay 2 figuras que tienen derechos laborales y una, la de plataformas, que no las tiene. Las 2 figuras de derechos que tenían derechos laborales decayeron muchísimo en el tiempo en el que van trabajando las plataformas en Ecuador. Los datos actuales nos indican que, por el contrario, la figura de trabajador de reparto de plataforma aumentó 4 veces su tamaño. Entonces vemos que hay un crecimiento del sector que está acelerado por la pandemia y que está acelerado también por la acción de las plataformas, pero es un crecimiento que brinda empleos de muy baja calidad, que expone a los trabajadores, que no brinda seguridad social, que no respeta jornadas adecuadas de trabajo y que además no les brinda ingresos adecuados. Entonces, hay un efecto de las plataformas y de la forma de relacionarse con sus trabajadores negativo en el sector. Es decir, no solamente acumulan, despojan y explotan a sus trabajadores, sino que además deterioran el sector en el que se mueven, el sector económico en el que se mueven, que es el reparto. Bueno, yo lo dejo en este momento aquí por el tiempo. Muchas gracias por escuchar, digamos, esta presentación y gracias, Mario, por la palabra. Muchísimas gracias, Natalie. A continuación vamos a darle la palabra a nuestro expositor Alex Ojeda Copa. Alex es boliviano, es licenciado en Sociología con estudios en Informática y cuenta con una maestría en Investigación en Ciencias Sociales. Es doctorante en estudios sociales, está investigando sobre el proceso de digitalización en Bolivia en los periodos de 1980 a 2020 y es coordinador del Laboratorio de Tecnologías Sociales. Alex nos va a estar comentando sobre las tecnologías sociales como alternativas a las tecnologías mercantiles y de vigilancia. Alex, bienvenido y por favor tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación y al grupo de Ecologías Digitales y Flaxo Radio por el apoyo en la difusión, ¿no? Bueno, ya Mario les dijo el título de mi breve charla. Le voy a dividirla en 4 partes. La primera un poco más teórica, pero creo que es importante. Y la segunda ya hablar sobre algunas experiencias que hemos tenido con eso de las tecnologías sociales, ¿no? La primera parte un poquito hablar sobre poder y tecnología, la deriva digital y la digitalización que hay, que ahora es imparable, ¿no? Ya en la última parte hablaré sobre tecnologías sociales. Bien, poder y tecnología. Bueno, el tema del poder, como saben, es un tema que nos
nos interesa mucho a los científicos sociales, también a los activistas, a los políticos, etcétera, en general a la sociedad. Hay que partir de que en realidad el poder no está concentrado en un solo lugar, llámese gobierno o partido, sino que toda relación social es una relación de poder, pero además, y más importante, el poder puede organizarse y concentrarse y tener diversos fines. Dependiendo de dónde se concentra y qué fines tiene, puede dar a modalidades de gobierno como totalitarismo, capitalismo, democracia, ¿no? En el caso mío, y creo que muchos de ustedes estamos apuntando por la democracia, que es el poder del pueblo, el poder ciudadano, donde hay deliberación, participación y condiciones equitativas, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque las tecnologías son un medio de poder que pueden permitir concentrar el poder en ciertos grupos, ¿no? En ciertos grupos u organizaciones, y es algo que en democracia no es lo más, y bueno, puede ser utilizado para opresión y desigualdad, que es algo que no se desea desde los valores democráticos, ¿no? Entonces, la tecnología se puede entender como técnicas estandarizadas que se establecen en máquinas tangibles, pero algo interesante es que con el tiempo hemos separado la tecnología de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos que son un poco más intangibles, mentales, se han sofisticado, se han separado de las máquinas e incluso han podido gobernar la conducta de estas máquinas, ¿no? La pregunta es que hay que hacernos es, bueno, de estas tecnologías, de estos algoritmos, quién los controla, quién los diseña, qué efectos tiene y cómo funcionan, ¿no? Precisamente es algo que le interesa mucho a este grupo de discusión que se está empezando, ¿no? Ahora, hay un problema. Esto de la tecnología y lo digital en realidad viene de una promesa de que el Internet, bueno, de los 60s, 80s, Internet ha sido como una combinación entre un proyecto militar, pero también un proyecto comunitario de algunas comunidades tecnológicas, de algunas universidades, como un medio abierto, de libertad de expresión, libertad de información y distribuido, no centralizado. Entonces, el problema es que esa promesa se ha ido tergiversando conforme pasa el tiempo, principalmente a inicios del 2000, a mediados del 2000, que ha aparecido esta plataformización por grandes empresas. Las grandes empresas, Big Tech, han empezado a crear como jardines cesados dentro de Internet, donde ellos definen cómo accedes a este espacio digital, los algoritmos, las bases de datos y empiezan a hacerte una observación y vigilancia, ¿no? Entonces, la promesa del Internet abierto ha podido un poco, no ha podido plasmarse del todo, ¿no? Y esto ha dado lugar a unas tecnologías que denominamos en mi grupo como tecnologías más mercantiles, ¿no? Y bueno, esta de la deriva digital también tiene su geopolítica. Como saben, hay un norte y un sur global. En el norte global están los data centers, los algoritmos, y aquí estamos los usuarios que estamos, digamos, entregando estos datos que son explotados. Algunos caracterizan esto como capitalismo de datos, extractivismo digital, colonialismo digital, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo también hay estos intentos de explotación automatizada y a escala hacia los trabajadores, ¿no? Y si no fuera poco, también hay desinformación y discurso de odio, ¿no? Entonces tenemos un panorama complejo, unos retos complejos que enfrentar desde una perspectiva más crítica, ¿no? Pues ante este panorama, ¿qué se puede hacer, no? Este proceso de digitalización, datificación o algoritmización, en realidad está entrando a todas las esferas de acción humana. ¿Y qué posiciones tomar? Vemos tres al menos. Uno de resignación, bueno, decir, pucha, ya es así la vida, así nos espían, así nos controlan o venden nuestros datos, ya. La otra es de negación, no queremos saber nada de esto y nos vamos recuperamos formas antiguas de modos de vida, ¿no? Que es también una alternativa. La tercera es la que nosotros apostamos como Lab Tecnosocial y es de acción, apropiación de estas tecnologías, que eso es un modo de resistencia para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo pero hacemos esta apropiación de estas tecnologías? ¿Cómo las hacemos diferentes? Bueno, aquí planteamos una distinción entre tecnologías mercantiles, tecnologías de vigilancia y tecnologías sociales. Las tecnologías mercantiles son estas que les hemos hablado, de las Big Tech, generalmente concentradas en Estados Unidos, que tienen principalmente fines de lucro y explotación de datos personales para fines comerciales. Las tecnologías de vigilancia
o de control, que también están muy relacionadas, pero en realidad tienen otro tinte porque los que los manejan son más gobiernos autoritarios estilo China y tiene fines más de control y censura a la libertad de expresión, ¿no? Entonces y es una cosa bastante distópica también poder controlar todos los movimientos, vigilar todos los movimientos de los ciudadanos, ¿no? Entonces hay relación entre estas, pero digamos el actor en uno son más big tech y en el otro son gobiernos, ¿no? Como el caso de China. Pero pueden ser otros gobiernos, ¿no? Aquí en Latinoamérica había la polémica sobre el software Pegasus, que era para vigilar activistas y opositores y demás, ¿no? Pero también se podría usar para otros, ¿no? Pero la alternativa es las tecnologías sociales que nosotros pensamos que son las que se diseñan desde y para la sociedad civil y tienen fines de bienestar público y participación, ¿no? Entonces, una experiencia que hemos tenido aquí en Bolivia es esto del Laboratorio de Tecnologías Sociales, del cual soy parte, donde es un colectivo que está uniendo a cientistas sociales y también a informáticos. Normalmente no trabajan juntos, o si trabajan hay uno que está encima del otro, ¿no? Tratamos un poco, intentamos coordinar para poder crear estas tecnologías sociales, ¿no? Entonces, Bolivia tiene sus particularidades, parte del sur global, parte de una historia de diversidad cultural, pero con desigualdades económicas, discriminación, corrupción política, ¿no? Entonces, tenemos nuestros propios problemas que son diferentes, ¿no? Yo les voy a hablar más de Cochabamba, que es donde estamos actuando. Estos problemas varían de departamento a departamento, ¿no? Entonces, Cochabamba, tenemos también este tipo de problemas, pero hemos identificado tres de momento. Tres problemas que hemos podido ver y hemos intentado hacer algo de tecnología social para tratar de resolver o mitigar esto. Tres problemas. Aquí Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas, ¿no? Tenemos un parque automotor muy grande y es un poco complicado, ¿no? Vivir aquí. Un primer problema. Otro segundo problema es el tema de la movilidad y la salud que ello trae, ¿no? Y bueno, un tercer problema es el tema de la pérdida de las lenguas nativas, el quechua. Entonces, tres problemas que nosotros pensamos y lo vemos en una especie de excesos de la modernidad, contaminación, deforestación, pérdida de idioma nativo. Entonces, hemos dicho, tratemos de usar medios modernos para intentar combatir excesos modernos, ¿no? Es un poco, digamos, peculiar, pero esa es la forma en la que estamos razonando y actuando, ¿no? Hay una utopía, hay un pasado utópico de la Cochabamba bayuna, con lagunas, ciclista, que habla quechua, ¿no? Entonces, hemos visto un poco eso, no con el fin de romantizar el pasado, sino de no caer tanto en el culto al presente. Y hemos dicho, podemos rescatar lo bueno del pasado con tecnología. Entonces, en ese sentido, tenemos... para el tema de datos, hemos diseñado una aplicación que se llama Bicidatos, que es donde todos los ciclistas podemos monitorear qué está sucediendo en nuestra ciudad en temas de infraestructura, en términos también de algunos atropellos que podemos tener por parte de los autos, ¿no? Que se promueve un tipo de movilidad alternativa, que es bien bayuna. Si ven estampas cochabambinas, ahí van a ver, ¿no? Cochabamba con sus lagunas y las bicicletas, los mercados, los sombreros de chola, el quechua, ¿no? Para el tema de los árboles, también Cochabamba tenía esa tradición de Cochabamba bayuna, Cochabamba bastante verde, por ejemplo, comparado con La Paz. Entonces tenemos una aplicación que se llama Arbu, que lo que hace es, nos ayuda a poder hacer seguimiento de nuevos árboles, cuidar el árbol urbano principalmente, ¿no? Que a veces la alcaldía pone restricciones muy burocráticas a dónde y cómo se debe plantar. Y para el tema de la pérdida del idioma nativo, estamos, y este es un prototipo que sale el lunes, estamos diseñando un lenguaje de programación en quechua, porque queremos que es una forma de revitalizar esto, del idioma quechua, de que no muera, de que se pueda integrar a procesos más modernos desde su perspectiva y su punto de vista, ¿no? Entonces, les hablo muy rápido de esto, yo les invito a poder ver nuestro sitio web labtecnosocial.org para ver más a detalle, pero quería ya terminar con algunos principios de todo esto que les he contado pequeño, ¿no? Tecnologías sociales, entonces, implicaría para nosotros no buscar tanto
la explotación o la desinformación o el comercio de datos personales, sino crear tecnologías que tengan algún bienestar colectivo, ¿no? En este caso, ya les he contado 3. Pero necesariamente implica codiseño y participación, no una separación del grupo de los desarrolladores y los usuarios. En estas 3 aplicaciones hemos intentado hacer eso, nos hemos juntado con activistas, con personas involucradas, para poder codiseñar estas, ¿no? Esto es importante porque el código, los algoritmos está siendo construido participativamente, no solo verticalmente y secretamente como algunas empresas y gobiernos, ¿no? Entonces, ya para concluir, ¿quién decide el código, los algoritmos? Eso es las preguntas iniciales que hicimos y pensamos que la ciudadanía, el pueblo también puede, las organizaciones sociales de la sociedad civil pueden también crear sus propias tecnologías para abordar sus problemas. Gracias. Sí, muchas gracias, Alex. Vamos a ver entonces si ahora podemos darle paso a Darío con su exposición. Darío, no sé si nos estás escuchando, por favor. Creo que Darío no está. Darío nos. Lamentablemente, Darío no está pudiendo conectarse con la conexión. Vamos bueno, vamos a pasar entonces a la fase de preguntas con Natalie y con Alex, esperando que quizás después Darío pueda conectarse. Él está con problemas de conexión. Entonces, una primera pregunta que queremos hacerles, Alex y Natalie, un poco pensando en las experiencias que ustedes nos han comentado, ¿no? Bueno, en la actualidad parece que hay dos tendencias en la sociedad, ¿no? Tenemos por un lado aquellas personas que son, diremos, tecno-optimistas, que consideran que las tecnologías digitales van a resolver todos nuestros problemas. Y por otro lado tenemos a los tecno-pesimistas que dicen que la tecnología está causando muchos más problemas a las sociedades. Un poco teniendo en cuenta la experiencia de las investigaciones, del trabajo que ustedes están realizando, ¿dónde ustedes se posicionarían? ¿Ustedes se posicionan como tecno-optimistas, como tecno-pesimistas o tal vez no están posicionados específicamente en ninguno de estos dos bandos? No sé si podríamos empezar tal vez con Natalie y después Alex. Claro, bueno, nosotros hemos partido de una idea de que la tecnología no es buena, no es mala, pero tampoco es neutral. Y eso quiere decir que tiene efectos en contextos específicos. Entonces, algo de lo que nosotros partimos para entender el capitalismo de plataformas es entender que estas tecnologías, este modelo de negocios, las plataformas y las apps que estas plataformas diseñan y utilizan, y los algoritmos que están detrás de estas plataformas están construidos en un contexto capitalista y son utilizados para la acumulación y para la explotación. Entonces, digamos, sí consideramos que ese es un condicionamiento central. La idea de que la tecnología va a liberar al ser humano es una idea antigua, a pesar de lo moderno que suene, pero hay corrientes de pensamiento como el futurismo que ya señalaban esto en los 20 del siglo anterior y vemos que a más tecnología, digamos, la situación de los trabajadores sigue estando igual o peor. Entonces, aquí hay un contexto, digamos, político, social, que no es solamente nacional, sino que como vemos en estos grupos económicos que son mundiales y que se mueven en distintos sectores del globo, pues, digamos, determinan un poco digamos, la utilización de esta tecnología y también la construcción de esta tecnología.
Obviamente que abogamos por la construcción de tecnologías que estén, digamos, del lado de la humanidad, del lado del bienestar, del lado del respeto de los recursos de la naturaleza, contra la explotación del ser humano, pero, digamos, sí es importante como puntualizar y contextualizar en cada caso. Perfecto. Alex, ¿tecno-optimista o tecno-pesimista? Bueno, yo pienso que son un poco más, cuando el diagnóstico es muy absolutista, esencialista, digamos, suele ser ideología. Esa es una buena forma de pillar quién está un poco más del lado ideológico que el de la comprensión. Yo pienso que hay que hacer un ejercicio de comprensión colectiva. Creo que las respuestas se tienen que buscar. No creo que haya gurús que, bueno, hay gurús que tienen respuestas absolutas. Yo pienso que hay que precisamente tener estos espacios, estas discusiones colectivas, apelar a la inteligencia colectiva para poder entender caso a caso lo que está pasando con tecnologías y sociedad, ¿no? Ciertamente hay tendencias grandes, ¿no? Esto de las big techs, el capitalismo de datos es algo real, pero hay que ver contextos y contextos, ¿no? Por ejemplo, el primer movimiento social de Internet ha sido el movimiento zapatista en 1994, frente al avance neoliberal, ¿no? Entonces, eso te dice mucho, ¿no? Algunos son un poco muy pesimistas, por ejemplo, Mossorop, ¿no? Un autor bastante conocido, pero los otros sí también son demasiado optimistas, como Mark Zuckerberg, ¿no? Piensa que con Facebook puede resolver todos los problemas sociales, generar cohesión social, comunidad, pero que en realidad detrás de esto tiene un modelo de explotación económico, capitalista, ¿no? Y bastante, donde no le importa mucho el bienestar común, ¿no? Entonces, ninguno, pero que creo que hay que analizar caso a caso, a ver las dificultades, pero también apoyar las resistencias o las acciones que se hacen contra eso, ¿no? A veces yo percibo un poco de los colegas de ciencias sociales, percibo un poco a veces de mucho tecnopesimismo, ¿no? No todos, pero en nuestras ganas de ser críticos, que hay que ser críticos, y es una tradición de las ciencias sociales, un paradigma entero, a veces como que no estamos viendo algunos focos de posibilidades de poder apropiarnos de la tecnología. Aún así, igual hay estos casos que hay que visibilizarlos y criticarlos y denunciarlos, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Alex. Todavía seguimos esperando. Sí, vamos a ver si tenemos la oportunidad de escuchar a Darío. Lamentablemente hay problemas de conexión en la ciudad donde él se encuentra en este momento, en Barranquilla. Pero vamos a continuar y quiero hacerle una pregunta que nos han hecho en las redes dirigida a Nathalie. La pregunta dice, los algoritmos de estas apps de reparto se fundamentan en la gamificación del repartidor en función de la explotación. Actualmente en Ecuador, ¿existe un órgano que regule o intente regular las condiciones de estos modelos de negocios? A ver, digamos que existen algunas condiciones del contexto ecuatoriano. Tenemos un código de trabajo que, si bien es de inicios del siglo pasado, ha sido modificado ya bastantes veces. Y con este código, si es que existiera la voluntad política de regular las relaciones laborales, eso se podría hacer. Ese no es un criterio solamente nuestro, sino de especialistas en derecho laboral, a los que hemos consultado. Y también, obviamente, esta posición de los trabajadores y las trabajadoras de plataformas. Entonces, frente a esta ausencia de control del Estado, el Estado lo que plantea es que hay una relación de tipo comercial y no de tipo laboral en medio de, digamos, plataformas y trabajadores. Entonces, sin embargo, los trabajadores se han agrupado, han hecho incidencia política y también han hecho propuestas de regulación a través de ley. En total, se
cinco propuestas de ley, algunas de ellas provenientes del lobby de las plataformas, otras propias de los trabajadores y también de asambleístas que están, digamos, por la regulación. Lamentablemente, en este momento el debate en la Asamblea Nacional está abierto. Lamentablemente lo que se ve es que al juntar estas 5 propuestas y al organizarlas y al permitir el debate, bueno, se ha generado una sola, y lo que se va a hacer es permitir que el trabajador decida si desea ser un trabajador autónomo o si desea ser un trabajador con relación de dependencia. Y lo que vemos un poco es que al dejarse esta posibilidad abierta en una relación en la que claramente las plataformas tienen más poder que los trabajadores, pues solamente van a contratar trabajadores autónomos. Entonces vemos que el modelo de las plataformas en esta ley al menos parece haber ganado. Todavía no está todo dicho, pero con esta situación, es decir, sin la obligatoriedad de que se reconozca la relación de dependencia, pues no consideramos que no va a haber muchos avances aunque se apruebe la ley. Y esto además está sustentado en el caso de España. En España ya se reguló y lo que se está viendo es que se redujeron muchísimo los empleos en el sector para seguir, digamos, un poco la ley, pero además que se aplicó el mismo modelo, es decir, que se podía escoger ser autónomo o no. Entonces, digamos, esta es una condición, digamos, el jugar un poco al concebir que sí existe total libertad del trabajador para decidir si es autónomo o no, me parece que es un poco, digamos, ingenuo cuando menos, porque no toma en cuenta que en las relaciones laborales siempre media una relación de poder. Perfecto, Natalie, muchas gracias por contestar la pregunta. Me están informando que ya Darío del Observatorio de Discriminación Racial está conectado y que va a poder exponernos. Entonces le vamos a dar el paso por favor, a Darío, los 6 minutos para que expongas, y luego vamos a regresar a las preguntas porque hay una pregunta para Alex. Darío, por favor, si puedes, por favor, comenzar la exposición. Listo, muy buenos días nuevamente. Esperemos que la tercera sea la vencida. Gracias nuevamente por la invitación y la idea de esta corta intervención es fundamentalmente hacer referencia al racistómetro en Colombia. El racistómetro fue, digamos, una herramienta que se desarrolló con el propósito de medir en el país, digamos, los ataques racistas que se registraron tanto en medios de comunicación como en las redes sociales en contra de los aspirantes, digamos, afrodescendientes a la vicepresidencia de la República. Lo que fundamentalmente encontramos fue una denominación a la cual nos referimos como una misoginia racista antinegra, que se manifestó particularmente en contra de la candidata Francia Márquez, que era la candidata a vicepresidencia por parte del Pacto Histórico, y lo que mostraba era que efectivamente había una articulación entre un racismo, digamos, antinegro, un tipo de discurso discriminatorio en contra de la mujer, y por el otro también un rechazo a una ideología política de izquierda en el país. Fundamentalmente encontramos 3 discursos que voy a intentar reseñar muy brevemente acá. El primero es, digamos, un tipo de discurso en donde todas las demandas históricas que se realizaron en favor de la población afrodescendiente era definido por estas personas que participaban en las redes sociales como una expresión, como una manifestación de resentimiento social. Entonces, este tipo de discurso, a nuestro modo de ver, se relaciona mucho con esto que es la construcción estereotipada sobre las mujeres, digamos, afroamericanas a partir del mito de la mujer negra enojada, de Angry Black Woman. Entonces, este tipo digamos, de estereotipo, por supuesto que no tiene ningún soporte empírico, y a la luz de este discurso, las mujeres negras son percibidas como extremadamente irritables, como hostiles, como agresivas, simplemente por el hecho de no tener miedo a expresarse libremente, y mucho menos si lo hace desde el ámbito
de lo público y de lo político. Entonces, este estereotipo muestra de alguna manera la forma en que las mujeres negras son permanentemente vigiladas y son constreñidas en espacios como el ámbito laboral y particularmente en el escenario de participación política. En últimas, esta narrativa del resentimiento social llevó a que todos los análisis, a que todas las propuestas, a que todas las demandas que realizara una mujer negra que estaba aspirando a un cargo de poder, a un cargo público, fueran categorizados, fueran clasificados como cargados de rabia, como cargados de rencor, de odio y de envidia. Y ahí en últimas había también un rechazo, digamos, a negar la historia de la esclavitud, la historia de la colonización y a negar y ocultar la necesidad de promover discursos alrededor de las reparaciones históricas, pensando particularmente en los pueblos históricamente excluidos, como en el caso de la población negra, pero también en el caso de la población indígena. Encontramos también otro discurso, un segundo discurso que tiene que ver fundamentalmente con la forma en que se denigraba particularmente la formación y la capacidad intelectual de esta candidata en ese momento a la vicepresidencia de la República, que no se le veía, digamos, con las capacidades intelectuales para ocupar el segundo cargo más importante del Poder Ejecutivo en el país. Este tipo de discurso de alguna manera termina siendo, si se quiere, una síntesis de los estereotipos globales alrededor de las personas negras como perezosas, como menos inteligentes, en general que las personas blanco-mestizas. Este estereotipo, de hecho, ganó mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, con el denominado racismo científico, que en última, digamos, buscaba fundamentalmente biologizar la raza con el propósito de, entre comillas, demostrar la superioridad biológica de la población blanco-mestiza sobre las personas negras, y eso incluía la existencia de un supuesto mayor coeficiente intelectual por parte de la persona blanco-mestiza. Acuérdense de ese momento que me intentaban medir los huesos, medir el tamaño del cerebro, etcétera, y no solamente con el propósito de mostrar la existencia de esas diferencias biológicas, sino esencialmente para justificar escenarios de exclusión, de marginación y de explotación que se dieron desde la institución de la esclavitud como tal. Entonces encontramos un tipo de trinos, en el caso particular de Twitter, que buscaban, que indicaban más bien que este tipo de representaciones raciales efectivamente siguen interiorizadas y de hecho de alguna manera naturalizadas muy fuertemente en el imaginario social de gran parte de la sociedad colombiana. El Observatorio de Violencias Políticas de las Mujeres, que es otro, digamos, observatorio, encontró también que, digamos, las mujeres negras que estaban participando de esa coyuntura electoral en particular estaban siendo víctimas de algún tipo de violencia digital, con mensajes que estaban orientados a desprestigiarlas, a sexualizarlas, que mostraban menosprecios de sus capacidades, de su aspecto físico, etc. Pero en el caso particular, cuando se trata de mujeres negras, este tipo de ataques sexistas nosotros consideramos que se profundizan al articular explícitamente discursos de alguna manera racistas con discursos de exclusión de género y discursos de género, de odio. Perdón, lo que nosotros de un ejercicio de estigmatización que tenía claramente una finalidad política y que en ese contexto estaba directamente asociado con un ejercicio del voto a partir del odio. Y por último, esta tercera categoría, esta tercera clasificación de discursos es aquellos que buscaban negar la humanidad de la candidata a la vicepresidencia, que se burlaban de sus prácticas ancestrales, espirituales, etcétera, y calificaban de brujería la espiritualidad del pueblo negro en general. Es decir, había
una suerte de deshumanización de las personas negras que se sitúa desde el momento mismo de la institución de la esclavitud en la región, pero que todavía, digamos, se sigue reproduciendo en los discursos y en las prácticas también de, digamos, sectores importantes de la sociedad colombiana. En última, nosotros argumentamos que este tipo de inequidades que enfrentan las personas negras y de exclusión también en términos de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, de falta de acceso a educación, de altas tasas de mortalidad materna de mujeres afrodescendientes y en general, digamos, la negación del pleno ejercicio de la ciudadanía de los pueblos negros en la región y afrodescendientes en la región son el resultado precisamente de estas representaciones racistas que deshumanizan a los pueblos negros y que por lo tanto llevan a eso que se denomina la necropolítica, en donde se le resta importancia y valor a las vidas y prácticas, espiritualidades, memorias, epistemologías de los pueblos negros en el país. Y para cerrar, me gustaría, digamos, plantear algo que es parte del análisis también, y es que cuando examinamos los discursos en estas redes sociales, estamos analizando apenas una dimensión del racismo como tal, que se da, digamos, en lo relacional, que se da a través de los imaginarios, que se da a través de lo cotidiano y del lenguaje, pero eso es apenas una dimensión. Debemos ser capaces también de entender, de explicar, de examinar y de confrontar, si se quiere, otro tipo de racismo que se relacionan mucho más con el institucional en términos, digamos, del derecho mismo, de las normas de otras instituciones como la religión o la familia misma, pero que también debe tener en cuenta la historicidad de esas prácticas de exclusión, es decir, debemos tener en cuenta también el racismo estructural y la forma en la que opera y la forma en la que niega, deshumaniza las experiencias y la vida misma de los pueblos negros. Creo que en términos generales, digamos, es parte de lo que le queríamos presentar a la luz del racistómetro y de lo que ocurrió en el caso colombiano en este contexto de las elecciones. Muchísimas gracias, Darío, por tu exposición. Voy a hacer una pregunta que para Alex en las redes sociales. Después voy a concluir con una pregunta para todos los expositores, incluyendo este coloquio. La pregunta para Alex es, ¿cuál es el rol del código abierto y los datos abiertos en la perspectiva de las tecnologías sociales y cómo se incorpora en el trabajo del Lab Tecnosocial? Bueno, sí, justo no pude hablar mucho del tema de código abierto y datos abiertos, en realidad por el tiempo, pero son la inspiración internacional a muchos de los movimientos locales, ¿no? El tema de software libre, datos abiertos, ya nace como una forma de transparentar el código para que el programa no domine al usuario, sino el usuario domine el programa. Entonces, eso es una inspiración grande que tenemos para este movimiento, junto con nuestras sensibilidades más locales, ¿no? Y problemas más locales. Entonces, nosotros igual tenemos una cuenta de GitHub, donde pueden ver la gran mayoría de las cosas que hacemos es en código abierto. Las pueden replicar, las pueden adaptar, reutilizar, y si quieren también para algo específico, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, ¿no? Tienen este proyecto, ¿por qué no lo aplicamos a tal cosa? Y nosotros podemos como apoyar para adaptarlo a alguna necesidad local, contextual que se tenga, ¿no? Y también el tema de datos abiertos. Tenemos otro proyecto que no les comenté, pero se llama Ciudatos, Cochabamba. La idea era que la información pública que generan los gobiernos municipales y principalmente institutos de investigación públicos liberen esa información para los ciudadanos, periodistas, investigadores y cualquier ciudadano interesado, ¿no? Nos hemos topado con un montón de problemas, ¿no? Lo más insólito ha sido de las universidades públicas que están financiadas por el Estado y tocan temas de interés público, calidad de agua, calidad de suelo, etcétera. No, muchas de ellas se han
se han negado a participar, ¿no? Y en algunos casos esperaban un rédito adicional que nos ha parecido una locura. Entonces, creemos mucho en eso, en código abierto y datos abiertos. Pueden ver un poquito igual en el sitio web y es algo que queremos, que es parte de la democracia, de participar, ¿no? Tener buena información para poder debatir sobre esta buena información y decidir, ¿no? Eso. Perfecto, Alex, muchas gracias. Y igualmente en la página de el grupo de Ecologías Digitales vamos a estar compartiendo no solamente el enlace a este coloquio, sino también enlaces, por ejemplo, como el que mencionaba Alex, del Lab Tecnosocial, al racismómetro y a la investigación hecha por Nathalie y su equipo en el observatorio. Tengo una pregunta para Darío, que la voy a hacer antes de hacer la pregunta final como para ir cerrando el coloquio. La pregunta para Darío es, ¿en qué ambientes digitales hace sus observaciones el racistómetro? ¿Redes sociales, prensa? ¿Y cómo se acerca a esos datos? Esa es la pregunta para Darío. Mario, muchísimas gracias por la pregunta. Planteaba que nuestro propósito era fundamentalmente medir los ataques racistas que se registraban en medios de comunicación. Entonces teníamos en cuenta radio, televisión e internet, y por el otro lado teníamos también en cuenta redes sociales, las redes sociales en el caso de Twitter, Instagram, etc. Entonces lo que nosotros realizamos inicialmente fue una clasificación teniendo en cuenta la tipología de racismo como tal. Esto a lo cual me hacía referencia hace un momento, el racismo cotidiano, del racismo institucional y del racismo estructural. Había, digamos, la mayoría de las expresiones, por supuesto, que se orientaban fundamentalmente a una manifestación de racismo cotidiano a través del lenguaje, de la descalificación, del lenguaje peyorativo, agresivo, violento, etcétera. Pero por el otro lado era posible, digamos, identificar algún tipo de expresiones que nosotros decíamos que estaban, digamos, estructurados o asociadas más bien a este racismo estructural, y era cuando había una negación de la historia, una negación de la esclavitud, una negación de la importancia de la reparación, porque precisamente esa negación, es decir, la deshistorización de la presencia de los pueblos negros en Colombia implica un borramiento de sus memorias, implica un borramiento de sus demandas actuales, en el caso particular de los planteamientos que hacía la candidata a la vicepresidencia en ese momento, pero en general parte de la agenda regional y global de los movimientos afrodescendientes. Muchas gracias, Darío, por la respuesta. Y quiero, para finalizar, una última pregunta. Por favor, cualquiera de ustedes puede contestar. Y es en función a una cuestión que decía Alex al empezar su exposición, ¿no? Que tiene que ver quizá con estas tecnologías de las que estamos hablando, pero también los algoritmos, es decir, estos mecanismos que hacen procesos, ¿no? Un poco la pregunta va en el sentido de que estamos viendo que el uso de estas tecnologías, el uso de estos algoritmos, en muchos casos están creando condiciones de desigualdad, ya sea, por ejemplo, en el ejemplo que nos decía Nathalie, en el trabajo, donde claramente hay desigualdades laborales para ciertos sectores. Y también estábamos viendo que estas tecnologías pues, pueden propagar mensajes racistas, como en el caso que mencionaba del racistómetro Darío en Colombia para las elecciones. Entonces, la pregunta va un poco en el sentido de que si realmente estas tecnologías, estos algoritmos son los que crean la desigualdad, están diseñados quizá para crear desigualdades, o simplemente son aquellos que utilizan estos mecanismos quienes están creando desigualdades. ¿Dónde buscamos
la culpa, si se quiere, en lo tecnológico o en lo humano. Por favor, esta es una pregunta abierta. La persona que quiera contestar, pues puede hacerlo. Está bien difícil la pregunta. Sí, comparto el criterio. Yo creo que es una pregunta con trampa, Mario, porque creo que no podemos hablar como de culpas en términos individuales, sino del contexto en el que se crean esas tecnologías. Hay actores humanos que están detrás de la tecnología. La tecnología no existe por sí misma. Incluso la inteligencia artificial tiene que ser diseñada por un ser humano. Entonces hay actores sociales que se benefician, digamos, del uso de esas tecnologías. Y, no sé, un poco para traerlo al caso de estudio de nuestro equipo, el algoritmo puntúa a los trabajadores que hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces, a los repartidores. Puntúa, ayer justo conversábamos de esto, Rappi, los trabajadores fueron descubriendo qué hace el algoritmo. En Rappi, en Ecuador, al parecer, si el trabajador, si el repartidor escribe un mensaje al cliente que hace un pedido, el algoritmo le puntúa mejor, aunque el cliente no responda. Pero esto tiene un efecto, porque los repartidores van en motocicleta. Entonces, utilizar el teléfono e ir en motocicleta es uno de los criterios, digamos, de peligro para quien realiza ese trabajo. Eso por un lado. En otros países, no en Ecuador, pero en otros países hay pedidos express. Los pedidos express son, digamos, les asignan una comisión más alta a los repartidores, pero tienen que hacer los mismos kilómetros en menor tiempo. Y eso implica que los trabajadores no respeten las señales de tránsito, vayan a velocidades que no son permitidas y que no son seguras. Entonces, digamos, ahí hay una acción humana mediada por la tecnología y que está en un contexto en donde lo que se privilegia es el rédito económico de quienes, digamos, detentan el poder sobre esa tecnología. Entonces, es un poco complicado responder, digamos, a ciencia cierta la pregunta que tú has planteado, pero sí me parece que se deben considerar estas dos cosas. Los dos actores están inmersos, la tecnología no actúa por sí sola. Hay la presencia de una voluntad humana y que además en este caso es un grupo humano que tiene poder a nivel global, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Natalie. No sé si Alex o Sí. yo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Natalie. Me parece muy bueno igual su ejemplo, que muy claro y sí considero que son acciones humanas mediadas con tecnología. Entonces, en muchos casos los humanos ponen, o en realidad ciertos grupos humanos de cierta clase, cierta etnicidad, cierto territorio, ponen... o sea, ciertos parámetros sociales ponen intereses, ¿no? Entonces crean, digamos, ponen sus valores en los algoritmos, pero los algoritmos incluso pueden amplificar eso o incluso pueden crear consecuencias inesperadas. Pongamos el otro caso. Hay grupos humanos bien intencionados que crean algoritmos para sus usos locales, que es lo que más o menos promovemos aquí. También en ese caso se puede desviar un poco, ¿no? Es como esto de los algoritmos, como la burocracia, las organizaciones. Creamos organizaciones para vivir bien, desde organizaciones sociales, empresas, gobiernos, pero a veces han visto que no sale bien la cosa, ¿no? No se descasila la burocracia, la técnica o la jaula de hierro que llamaría Weber, ¿no? Entonces, es un poco ahí, ¿no? Habría que ver, se pueden reforzar. En algunos casos, algunos algoritmos te pueden dar igual algún espacio de maniobra, algo, para poder, por ejemplo, en algunos lugares, a pesar de que Facebook es un monstruo de datos, digamos, una big tech de grande consumo de datos,
En algunos casos, en algunos países les ha servido para un poco cuando no tenían mucha libertad de difundir información, ¿no? Estoy hablando de Medio Oriente y otros lados, ¿no? El caso de Irán, que se ha dado en boga justamente actual, el tema de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, pero sí, como ahorita creo que estamos como un poco perdiendo, digamos, las Big Tech son las que las están llevando el timón y hay que pues buscar formas de, digamos, de poder tener estas alternativas, esas resistencias. Y parte de eso también primero es entender, ¿no? Me ha gustado mucho las exposiciones de Nathalie Darío, muy ilustrativas, porque ese es como el primer paso, ¿no? Entender primero cómo están funcionando esta combinación entre la tecnología y, bueno, ciertos comportamientos o discursos humanos, ¿no? Y ya cuando tenemos claro eso, podemos ver qué se puede hacer, ¿no? Lo que se pueda. Ese es un tema complicado a nivel humano de acción colectiva, pero también a nivel tecnológico. Eso diría. Gracias, Alex. Darío. Sí, muchas gracias. Bueno, yo esta pregunta, digamos, Tienes el micrófono apagado, Darío. La tomo pensando particularmente en las redes sociales y en esta tensión clásica de la sociología entre agencia y estructura, que es más o menos lo que se ha venido planteando. Desde el punto de vista de la agencia, es decir, desde la acción humana, pero la estructura no solamente como contexto, sino en el escenario que facilita esa acción humana como tal. Entonces, desde el punto de vista de las redes sociales, no es que allí, digamos, los discursos que llegan allí crean las desigualdades, pero sí contribuyen a reproducirlas. Es un escenario de reproducción, digamos, de capitales culturales, de imaginarios sociales, etcétera, como lo termina siendo en últimas también el sistema educativo. Por eso es importante, a nuestro modo de ver, establecer regulaciones, no una regulación que lleve al constreñimiento de la libertad de expresión, pero sí que exista más explícitamente una prohibición de los discursos discriminatorios en este tipo de plataformas y de redes. Se dio, de hecho, digamos, un caso particular de una cantante bastante reconocida en el país que manifestó este tipo de discursos denigrantes, discriminatorios en contra de, en ese momento, la candidata a la vicepresidencia, y bueno, se llevó a juicio, a un tipo de conciliación a la luz de la ley antidiscriminación en Colombia, y parece que va a haber, ya se dio de hecho un tipo de excusas y de disculpas públicas. Pero hay sectores, digamos, de la sociedad, incluso quien presentó la demanda, y es decir también que digamos, abusar de este tipo de plataforma para luego simplemente pedir disculpas no resulta siendo suficiente. Toda esta regulación debe ir, creemos nosotros también, un poco más allá, pero insistir un poco, no en términos de constreñimiento de la libertad de expresión, pero sí de la prohibición explícita, clara y manifiesta de los discursos discriminatorios y que denigren no solamente en contra de una persona, sino en contra de un pueblo en su conjunto, en este caso el pueblo afrodescendiente. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, hemos llegado al final de este coloquio. Quiero agradecerles nuevamente a Alex, a Nathalie y a Darío por acompañarnos esta mañana para hablarnos un poco y reflexionar, ¿no? sobre las tecnologías y sus efectos en nuestras sociedades. Quiero agradecer también al International Institute for Philosophy and Social Studies y a Flaxo Radio, quienes han sido los coorganizadores de este evento junto al grupo Ecologías Digitales. Y también quiero invitar a las personas que nos están siguiendo pues a visitar la página de Pléyade, donde ustedes van a encontrar la invitación al dossier para escribir textos académicos sobre estos temas de sociedades algorítmicas, ¿no? También les invitamos a seguirnos en nuestra página en Facebook y en Twitter. Pronto vamos a estar subiendo este coloquio. También vamos a incluir enlaces a la investigación de la que nos ha hablado
Nathalie, también al racismómetro del que nos hablaba Darío, y también a todo lo que está realizando el Lab Tecnosocial en Bolivia, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente por el tiempo a todos los expositores, también a las personas que nos están siguiendo, y muy pronto vamos a estar con un nuevo coloquio con otras experiencias de otros lugares de Latinoamérica. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Saludos.